Bueno, vamos a dar comienzo. Hoy el tema que nos junta es el de la enterocolitis necrotizante, o como vamos a llamarlo de acá en adelante, NEC. Yo soy Grocia Anabel, soy resi de primer año de neonatología acá en el Hospital Castro Rendón y me acompaña mi compañera. Si quieres presentarte, Pame. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Maguiña y soy residente de tercer año de cirugía infantil y con Anabel vamos a desarrollar un poco este tema desde lo clínico y quirúrgico. Bueno, como para tener un pantallazo general, la necrosis es la enfermedad gastrointestinal más frecuente del recién nacido. Se trata de daño, inflamación y necrosis de la pared intestinal. Afecta sobre todo a los prematuros, tienen un 90% de incidencia en ellos, y en los recién nacidos de término es poco frecuente, pero se da en el 10%. Tiene una incidencia del 0,5 a 5% de los ingresos a las unidades neonatales, como para tener una idea, es una razón de 1 a 3 en 1000 pacientes. Mientras más pequeños sean los pacientes, peor será el cuadro clínico en ellos. Por eso aquellos que pesan menos de 1500 gramos, sobre todo también los que pesan menos de 1 kilo, tienen mayores riesgos. Y el riesgo de incidencia de NEC en los pacientes es inversamente proporcional entonces al peso al nacer y la edad gestacional. Generalmente es una enfermedad que tenemos que pensar entre los 10 y 15 días de vida, que puede empezar a comenzar en los recién nacidos pretérmino. Por ahí a los términos, como datos, generalmente si se da son más tempranas. Hola. Sí, 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 todo perfecto. Sí, dice, no sé si eso es verdad. Discúlpenos un Disculpen segundito. un Disculpen un segundo. segundito. Hola. Sí, 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 dice grabando. Sí, 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 está bien. Ahí Bueno, estamos, ahí continuamos un volvimos. poco con la presentación. Lo que decía era la incidencia de la enfermedad es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. Generalmente se da a las 2 semanas de vida de los recién nacidos pretérmino. Por ahí en los recién nacidos de término la incidencia es más temprana y la evolución de la enfermedad es peor. Con una mortalidad global entre un 20 y un 30%. Bueno, en Eh, cuanto, ¿querés que lea yo? A la etiología, si bien es desconocida, hay distintos trabajos de investigación que sugieren de un origen multifactorial, y entre los factores implicados tenemos la inmadurez intestinal, alteración del flujo sanguíneo mesentérico, una respuesta inflamatoria exagerada, y también cabe destacar la infección, que en un 20 o un 30% de los casos de NEC hay bacteriemia. Las bacterias patogénicas en el líquido peritoneal y muestras patológicas se han aislado. Los más frecuentes son las enterobacterias, y este es un cuadrito que muestra entre bacterias, virus y hongos las que nos podemos encontrar. Como mencionó Anabel, de los factores de riesgo de la enfermedad necrosis, los más frecuentes son la prematuridad, el inicio de la alimentación enteral y la colonización bacteriana normal. ¿Por qué es la prematuridad un factor de riesgo? Y porque el intestino del recién nacido pretérmino es un intestino inmaduro. Entonces, tiene déficit enzimático, tiene menor secreción gástrica y por ende tiene mayor predisposición a la inflamación y tiene menor barrera intestinal de defensa. Y obviamente que es un intestino que no está listo para empezar el trabajo de motilidad y de absorción. Y eso se ve relacionado con la alimentación enteral. Por eso en los recién nacidos pretérmino hay que ser muy cuidadosos cuando uno inicia la alimentación enteral y a qué volumen lo inicia. Y un factor de riesgo muy importante para la aparición de NEC es el inicio de alimentación con leche de fórmula.
Otro factor de riesgo, bueno, es la colonización bacteriana normal por antibiótico-terapia empírica prolongada y, bueno, la flora comensal disminuida que tienen los recién nacidos pretérmino porque demoran más en colonizarse dado el menor tiempo que pasó en la gestación. Bueno, ¿sí? Bueno, este cuadrito también lo que hace es sintetizar un poco todo el proceso de la etiopatogenia de la NEC. eh, no lo vamos a leer, pero son todos los distintos factores de riesgo, que como los mencionaba recién Pame, la prematuridad, la infección, siempre va a haber cierto grado de hipoxia o isquémica que va a demandar un mayor consumo de oxígeno, que eso va a provocar que se inicien estos eventos, que lo primero que generan es un daño en la mucosa, que va a generar este proceso exagerado que dijimos antes, esta respuesta exagerada que tienen. Va a generar congestión, necrosis, congestión, edema y necrosis, y eso va a generar digamos, los distintos mecanismos de lesión que tienen. El compromiso vascular, los mediadores vasculares y el éstasis va a generar una producción de gas que va a generar la distensión, un sobredesarrollo bacteriano, y por último, que serían los grados más avanzados, puede haber una neumatosis que va a generar la peritonitis con la finalización con la perforación. Eso después lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí me parece como importante resaltar de este cuadro que, o sea, en resumen, hay una deuda de oxígeno en el cuadro y tenemos como dos vías, o el paciente va a la curación o el paciente se perfora. Y finalmente, a partir de eso, se pueden generar adherencias y posteriormente estenosis post-NEC. Sí. Bueno, ¿cuándo vamos a sospechar NEC? Pueden haber signos inespecíficos que van a progresar insidiosamente durante días hasta formas fulminantes. También hay signos gastrointestinales, puede haber una disfunción multiorgánica o hasta un shock en pocas horas. Los signos inespecíficos son los indistinguibles de la sepsis: el letargo, la inestabilidad térmica, apneas, bradicardias, cambios en la coloración de la piel, hipoglucemia, trastornos del medio interno. Después tenemos los signos gastrointestinales más específicos, que hay intolerancia oral, aumento de un residuo gástrico, vómitos, distensión abdominal y hasta heces con sangre. En las etapas más avanzadas tenemos un abdomen brillante, distendido, doloroso, eritematoso, que puede haber una perforación intestinal con un abdomen que va a cambiar de coloración a azulado o gris pálido, y también en los pacientes que son varones puede también haber una coloración azulada en el escroto por un pasaje de líquido. Fíjense igual que estos signos son bastante inespecíficos. O sea, nos tiene que alertar, pero son bastante inespecíficos que lo puede tener cualquier otra patología, como hoy dice, por ejemplo, indistinguibles de sepsis. Y a veces la NEC es una muy buena simuladora. El residuo gástrico también nos lo pueden dar otras patologías. La clínica abdominal te lo puede dar, por ejemplo, intolerancia a la proteína de leche. Entonces o sea, es para alertarnos, pero eso no quiere decir que sean signos específicos. Este más o menos es una imagen como para ilustrarlos de cómo sería un abdomen de una NEC. Como lo ven, el paciente está sumamente distendido, pero sobre todo esa coloración rojo-violácea que tiene, que es bastante típica, por lo menos en los pacientes que yo he visto con NEC, y es bastante lustroso y brillante cuando uno palpa el abdomen. Ujú. Bueno, en cuanto al diagnóstico, importante la radiografía de abdomen, que va a ser la que confirme el diagnóstico y también se va a utilizar en el seguimiento, que después vamos a mostrar bien los signos característicos. La eco abdominal no se realiza de forma rutinaria. A veces sí se puede realizar ecodoppler para detectar necrosis intestinal, pero no es el gol estándar. En cuanto al laboratorio, no hay un marcador específico. Sí podemos observar anemia con leucocitosis o leucopenia,
Una PCR positiva, que sí, la persistencia o, o el incremento de la PCR de la curva puede ser, nos va a dar de pensar en la progresión de la infección. La trombocitopenia con una cirrosis metabólica persistente e hiponatremia resistente al tratamiento son la triada más frecuente que ayuda a confirmar el diagnóstico. En cuanto a los estudios microbiológicos, hay que realizar la evaluación de la sepsis, obviamente, previo al inicio de la antibioticoterapia, y los resultados de los cultivos van a utilizarse como guía a la terapia antibiótica dirigida. Hay que tomar hemocultivos por 2, suelen ser positivos en un 40% de los casos, una punción del líquido cefalorraquídeo y también coprocultivo con detección de antígenos virales en las heces. Bueno, la radiología es uno de los métodos de imágenes que nosotros más utilizamos cuando tenemos la sospecha de NEC o un abdomen que nos preocupa, digamos. ¿Qué es lo normal ver en una placa? Una distribución en mosaico de las asas intestinales. Eso es lo más frecuente, son simétricas, y en los pacientes tan pequeños es muy difícil diferenciar el intestino delgado del grueso. En esta, por ejemplo, sí podemos ver algunos signos, en esta placa que vemos en esta diapositiva, algunos signos de edema de pared y de neumatosis intestinal que están señaladas con las flechas. En general, en los pacientes con NEC hay una distribución ¿Quieres normal. cortarlo, no? Para que lo vean bien, porque... Ah, bueno, sí, Ahí. perfecto. En los pacientes con NEC empieza a haber una distribución anormal de las asas con pérdida del potrón en mosaico, hay un engrosamiento de la pared intestinal con presencia de edema, que eso es lo que nosotros llamamos reboque. Acá, por ejemplo, en estas placas tiene una distribución homogénea, pero sí podemos ver un poco de edema en la pared abdominal. Y bueno, esta es una placa tangencial que muchas veces para ver la perforación es lo que pedimos en los pacientes que le pidan. No se ve perforación, pero bueno, sí se ve bastante edema de las asas intestinales. En esta sí es un poco más avanzada. Acá claramente vemos el neumoperitoneo, que es el gas encima de la imagen del hígado, que es esto que vemos acá. Y en este paciente sí se ve perfectamente en una placa de abdomen frente. Acá hay un silencio total intestinal, no vemos ni una gota de aire, y este paciente probablemente esté perforado. Entonces, como concepto, algunos signos que tenemos que buscar en la radiología es la neumatosis intestinal, el portograma aéreo, que se vería como una distribución del lado del hígado de aire en la vena porta, y esto quiere decir que la neumatosis intestinal avanzó un poquito más y llegó a las paredes de la porta. La neumatosis, ¿qué significa la neumatosis? Es cuando la mucosa del intestino está tan dañada que las bacterias o sea, las bacterias producen aire y se van y se ve en la radiología, digamos. Y el portograma aéreo sería una fase más avanzada de esta neumatosis. Obviamente que cuando la mucosa del intestino ya está muy dañada, tiene mucho riesgo de perforarse, y esa es otra cosa que vemos acá. Y la citis es el líquido libre, que probablemente este es una placa de un chico ascítico en donde se ve mucho líquido y silencio abdominal. Bueno, un poco de la clasificación, que es la que nosotros más usamos. Hay otras clasificaciones igual que me parecería importante que hagamos una actualización sobre eso también, porque esta actualización, si bien es la que más usamos, es también a mis criterios, como opinión personal, bastante inespecífica, es bastante antigua, por así decirlo, pero bueno, esta es la escala de Bell modificada, que define a la NEC como 3 estadios. El primero sería sospecha de NEC, el segundo definida y por último una NEC avanzada. Sospecha es estos signos que nosotros tenemos, podemos ser signos sistémicos, intestinales o radiológicos, que nos tienen que alertar de que al paciente hay que estarlo mirando con un poco más de cerca. Una NEC definida cuando estos signos sistémicos, intestinales, radiológicos que nos hacen sospecharla, ya aparecen otras cosas como ausencia de ruidos intestinales, dilatación del intestino, ilio, asa fija, neumatosis.
y obviamente que nosotros veamos después portograma o asitis. Y una avanzada es ya cuando tenemos perforación y en la placa vemos neumoperitoneo. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a encontrar un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El 70% de los casos está controlado con un tratamiento médico, en donde los pilares fundamentales son el reposo intestinal, con el ayuno de una sonda orogástrica abierta, la monitorización, conseguir accesos vasculares seguros para asegurar una hidratación con un ritmo diurético de 1 mililitro kilo hora, reponer pérdidas y evitar el tercer espacio, que esto es más bien artesanal y difícil, mantener una volemia efectiva y una adecuada masa eritrocitaria para también asegurarnos la adecuada perfusión y corregir el gasto cardíaco de ser necesario con inotrópicos. En cuanto a la antibiótico-terapia, va a ser según el inicio de síntomas y esquemas previos, que después vamos a hablar un poquito más acerca de eso, y de ser necesario el soporte ventilatorio. En cuanto al manejo clínico, como venimos diciendo así, es un paciente que requiere un monitoreo continuo, ya sea también hemodinámico, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, un balance estricto de ingresos y de egresos. En cuanto al aspecto respiratorio, puede ser un paciente que requiera un aporte de oxígeno y hasta llegar a ARM. Bueno, hidroelectrolítico va a ser un paciente de difícil manejo también, tanto a nivel de los planes de hidratación o la nutrición parenteral, así como también en cuanto a los trastornos de medio interno. También hay que estar muy atentos a la función renal y a la función hepática. Es un paciente que va a estar con dolor, así que también tenemos que brindarle una buena analgesia. Y bueno, en cuanto a lo infeccioso, el tratamiento antibiótico, hay que iniciar un tratamiento antibiótico empírico que cura para los patógenos habituales, generalmente la sepsis neonatal tardía. Debe incluir también bacterias aerobias y anaerobias, ampicilina o vancomicina con un aminoglicosio como la genta o la cefotaxima, y el metronidazol o el pipertazobactam en caso de perforación intestinal ya para cubrir anaerobios. No hay suficiente evidencia para recomendar un régimen antibiótico específico y también va a depender de la epidemiología de cada centro. Y acá, bueno, hablamos un poquito de la duración, con hemocultivos negativos y mejora de la sintomatología sin otros síntomas infecciosos. Hay que retirar el antibiótico a las 48-72 horas. Perdón, pero Emilia, estás dibujando en la presentación. Eh, ¿Cómo hago para que no pueda dibujar? Bueno, en cuanto, bueno, con los hemocultivos negativos, pero cuando hay una sospecha de sepsis clínica que no hay mejoría, el antibiótico se debe completar por 7 días. Y ya cuando hay hemocultivos positivos, adecuar la antibiótico-terapia de ser necesario y se completa entre 7 y 14 días también de tratamiento según la evolución y el estado del paciente. Ahora, con respecto al tratamiento quirúrgico, hay o sea, si bien es una complicación muy frecuente, no es no es el mayor porcentaje de los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. En general, es mucho de manejo clínico, siempre obviamente que si hay una sospecha de NEC, una de las primeras personas o uno de los primeros equipos que tiene que enterarse es cirugía infantil para estar pendiente de ese paciente, porque aparte entra como en el protocolo de NEC de hacerle laboratorios seriados, de hacerle radiología seriada para ver cómo va evolucionando ese abdomen. Em, ¿Cuándo se indica cirugía? Y bueno, cuando la NEC ya está avanzada, estamos en el estadio 3B de Bell, tenemos neumoperitoneo en la placa porque quiere decir que se perforó, que tenemos eritema y edema de la pared intestinal, que son signos que ya hemos visto en la placa, que también tienen mucho que ver y quieren decir que tiene una gangrena y peritonitis con posterior perforación. Cuando vemos o palpamos una masa abdominal, quiere decir que hay un fragmento de intestino necrótico,
cuando vemos una asa fija, que es un fragmento intestinal necrótico también, y cuando hay líquido acético, hacemos una paracentesis y esta es el color del líquido es marrón, sanguinolento o maloliente también, y tiene una tinción gram positiva. Porque algo que me olvidé mencionar es que a veces en un porcentaje de las placas, si el paciente está perforado, muchas veces no se ve. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y si la clínica del paciente empeora y nosotros vemos que ese abdomen cambió de un momento a otro, hay que sospecharlo de todas maneras, por más de que en la placa no se vea el neumoperitoneo. Durante la exploración quirúrgica, bueno, esto algo como dato, hay distintas cosas que se pueden evidenciar cuando la necrosis es focal o está localizada en solo un segmento del intestino. Justamente esto que está escrito ahí, que está limitado a un segmento intestinal. Y eso lo que nos permite es que resequemos ese fragmento y lo anastomosemos y no traiga tantas complicaciones posteriores al paciente. Difusa cuando son múltiples parches intestinales, donde bueno, la conducta quirúrgica se decide en el momento para determinar si se hace una ostomía o si se hace resección anastomosis del intestino, y total o extensa cuando afecta más del 75% del segmento intestinal. Eh, Así que bueno, esto lo que nos va a hacer pensar en el futuro es un síndrome de intestino corto en ese paciente que va a requerir nutrición parenteral prolongada y demás. Bueno, fotitos. Sí, esas son algunas fotos de las cirugías en donde se ven la foto de la derecha, la B, que se ve un intestino bastante sufrido, bastante dilatado, con un pil importante. Y del otro lado de la imagen A, una necrosis del intestino casi total. Bueno, algunas complicaciones como de toda la cirugía, las complicaciones infecciosas son las más frecuentes, se dan en el periodo agudo, pueden ser sepsis, meningitis, peritonitis, abscesos, obviamente que shock, coagulación intravascular diseminada y las complicaciones metabólicas que se pueden dar en estos pacientes como hipoglucemia y acidosis metabólica. Y de las tardías, la más frecuente y la que tenemos que tener siempre presente después de una cirugía de NEC es la estenosis intestinal, que se da entre el 10 y el 30% de los pacientes. En general es una complicación que se espera después de los 2 a 3 meses después de la cirugía, y en general es una complicación que va a requerir otra cirugía. Cuando tenemos necrosis intestinales extensas, una complicación tardía, bueno, es el síndrome de intestino corto, porque obviamente genera síndrome de mala absorción, nutrición parenteral prolongada y todas las complicaciones que conlleva tener nutrición parenteral prolongada. Las fístulas entéricas, los abscesos de pared y obviamente retardo en el desarrollo. Bueno, para como cerrar y dar una conclusión, hay que también hacernos foco en la prevención, tener criterio al momento de decidir el ayuno en un paciente recién nacido, saber que la calostroterapia va a ser con la IgA, el factor de crecimiento epidérmico, los elementos prebióticos, las citocinas inflamatorias y la interleuquina 10, van a ser factores que van a proteger la mucosa gastrointestinal. La lactancia materna, sobre todo en los nacidos pretérminos alimentados con leche humana cruda fortificada, tienen una menor incidencia de NEC grave. La alimentación trófica también podría promover la maduración intestinal, mejorar la tolerancia y disminuir el tiempo para lograr la alimentación enteral completa. Y el retraso en la introducción de la alimentación y el ritmo del aumento, esto sí, las pautas de alimentación conservadoras con un incremento lento de los volúmenes de alimentación enteral también reducen el riesgo de NEC. Bueno, y acá tenemos Si un... quieren ahí hacemos un frenate. Ah, y sí. seguimos. Dale, vamos a hacer un Volvete a frenate, la diapo anterior. una pausita, para despejar dudas, si nos quieren consultar algo, acá en el chat. No, Uno los cultiva porque es muy específica la clínica y no vas a poder Querés saber acercarte si- ahí a mí para que- no, si no yo digo. que mi duda era
que uno los va a cultivar, digamos, porque no es muy específica la clínica, vas a hacer sospecha de sepsis, por eso le haces la punción, urocultivo, hemocultivo, demás, Sí. y tenés otro foco. Y después ampigenta en un paciente internado estaría bien, empezaríamos con otra cosa. Podés empezar con ese esquema. Se puede empezar con ese esquema antibiótico. Obviamente que siempre después hay que, en caso de que sospechemos gérmenes anaerobios, hay que dar un esquema en el cual se complete el esquema con, puede ser, incluirse metronidazol o pipertazo también. Pero bueno, siempre se va a comenzar con un esquema sospechando sepsis. Sepsis, exacto. Y recordar, como dijeron muy bien, que suelen ser altamente bacteriémicos y que generalmente aislamos los gérmenes en los cultivos. Ampigenta es más amplio que el hipercaso. No, No. no es que es más amplio, sino que Ana, Para ahí otra cerquita. Mi Claro. pregunta era si ampigente era más amplio que pipertazo. en realidad lo que no cubrís adecuadamente son los gérmenes anaerobios, pero vos partís de que puede venir de una sospecha de NEC, no podés estar en un contexto de no perforación, por ejemplo. En una sospecha de NEC, vos podés considerar ampigenta como un esquema antibiótico. Bueno, acá en el chat preguntan, ¿NEC solo se da en paciente prematuro o a término también pueden tener? También pueden tener a término, si bien es más frecuente en prematuros por los factores de riesgo que antes dijimos, pueden tener pacientes término, pueden tener una NEC, y también tenemos que pensar en los pacientitos que son término, pero que son bajo peso al nacer, con antecedentes de RCIU. Esos pacientes también tienen un riesgo aumentado de tener una NEC. Y a un Apgar bajo también, o pacientes que tienen factores de riesgo maternos. Algo que, o sea, algo que dijimos cuando presentamos la diapositiva que tenía el esquema con el cuadro es que genera una deuda de oxígeno importante y eso pueden ser tanto factores del paciente como factores maternos. Entonces, si estos factores de riesgo están presentes, dependientemente de si es pretérmino o de término, puede suceder, aunque sea en menor porcentaje. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Siempre consultar al cirujano amigo. Me Vamos parece al igual caso clínico. que esté bueno, ahora vamos a ver el caso clínico, pero que se saquen bien las dudas de cuándo sospecharlo, ahí vamos a charlar, y que tengamos bien en claro en qué pacientes vamos a solicitar la interconsulta, qué pacientes vamos a esperar para alimentarlos, porque si bien la tendencia antes era de, bueno, era un paciente que tenía diagnóstico de RCIU, poner un RCIU grado 1, un RCIU grado 2, lo ayunábamos a ese paciente. Pero después la evidencia mostró de que ayunarlo también lo predisponía a tener NEC. Entonces hay que ser criteriosos con ese ayuno y obviamente la primera elección que tenemos es la leche humana y el calostro, porque de esa forma, como dijeron las chicas, es que nosotros mejoramos la colonización de ese paciente, además de todos los factores de inmunidad que se generan, la colonización es con bacterias de la madre. No, por ejemplo, nuestros pacientes que están internados, ya sea acá en la terapia o en las salas de internación de los demás hospitales, donde las bacterias de esos lugares no son las mismas que trae la madre de su microbiota. Entonces, hacer esta alimentación temprana con la leche humana y que permitir el contacto piel con piel, que aunque sea que ese niño no practique la succión claro, nutritiva, que sería succión no nutritiva, prenderlo al pecho, aunque sea prematuro, digamos, permitir esa colonización para mejorar, digamos, su estado inmunológico. Bueno, si quieren, vamos con el caso clínico, si no hay más preguntas. Dale, No sé si se puede borrar eso, pero... no tengo ni idea.
Bueno, el caso clínico es un paciente, un gemelar, sexo femenino, como antecedentes maternos, 6 gestas, 3 partos y 2 abortos, un embarazo gemelar monocorial, perdón, biamniótico, de captación temprana con controles irregulares. Antecedente de consumo problemático de marihuana. La edad gestacional fue de 34 semanas y el peso de nacimiento fue de 2 kilos 250. Esta pacientita reingresa a los 54 días de vida, 41,5 semanas de edad gestacional corregida, con un paciente con antecedente de NEC, estadio 2A y anemia del prematuro. Ingresa por distensión abdominal, vómitos alimenticios y biliosos. ¿Qué conducta tomamos? Pueden poner en el chat. Pueden poner en el chat o abran micrófonos y charlemos un poco. ¿La bebé había sido operada antes? ¿O No. Fue una NEC NEC 2A. 2A. Tratamiento médico ok. nada más. Una paciente que nació acá en el hospi y se Se fue a su fue. casa, tuvo en el Pasó, digamos, transcurso de pasó. su internación neonatal, tuvo una NEC, estadio 2A, una anemia del prematuro, se fue a su casa, pero reingresa por distensión abdominal y vómitos alimenticios y biliosos. Coti. Bueno, por acá están diciendo entonces radiografía. Hacer una placa de abdomen Digamos, de pie sería como para ir. No, no he escrito nada. Entonces, radiografía de pie, ¿qué más? y habíamos dicho la tangencial del lado izquierdo, del Tangencial. derecho. Laboratorio, dicen en el chat, solicitar RX de abdomen y laboratorio. Bien. Sí. La paciente debería estar en ayuno, así que debería tener alguna pilla. Ya la estás Ya la ayunando. ayunaste. Sí, Bien. va, porque está con los vómitos. Bueno, Bien. Ok, entonces, radiografía, laboratorio, la ayunaste, ¿qué más? Vamos con ¿Una ecografía no es mejor que una radiografía? Y depende de lo que quieres buscar, o sea, ¿cuál es tu sospecha? Porque si tú estás sospechando que el paciente está ocluido, una ecografía no te va a servir. Si tú estás pensando que el paciente puede estar perforado, tiene un absceso, que tendría otra clínica, me parece, ahí sí le podrías pedir una ecografía. Claro. Vamos con lo que me pidieron. Me pidieron laboratorio. Tenemos un hematocrito de 22, una hemoglobina de 7,8, plaqueta está con trombocitosis. Los blancos de 9.700. Tiene un mielo, 2 metamielos, 5 callados, 30 neutrófilos, un coagulograma normal y un sodio 144, potasio 5,7 y una PCR de 2,6. No, no lo tenemos. Tenemos eso. No andaba la máquina. Esas son las radiografías, las dos primeras, el par del ingreso, y estas son las radiografías a las 5 horas posteriores. Sí. Recordamos entonces, tenemos un paciente que tiene el antecedente de la NEC 2A, que ingresa por distensión abdominal, que fue prematuro, que tiene todos esos antecedentes perinatales, y que tenemos ese laboratorio y esas imágenes. Sí. Bueno, si quieren, es la especialista, si quiere la radiografía, o si alguien se anima a escribir, Sí, si estaría alguien buenísimo. se anima, estaría bueno. Acá en mi teléfono personal me está llegando quién es el paciente, así que anímense a describir las radiografías. ¿Qué ven en las está bien clarito en el primer par? los niveles hidroaéreos, bueno, la distensión. En distensión abdominal, niveles hidroaéreos. El edema de potencia. Sí, no hay neumoperitoneo. No, neumoperitoneo. Y si comparamos las dos primeras con esas dos que le siguieron en posteriores, Hay empeoramiento. aumenta la distensión. ¿Qué Sí, más podemos decir? Está marcado el edema de la pared, aún más. Ujú. Ahí está bien fija esa Esta asa, asa, también bien Ya fija. está fija. Bien, ahora sí, con esto, digamos, ¿qué hacemos con el paciente?
Ya tenemos un poquito más de encaminado. ¿Qué sospechamos? Un abdomen agudo oclusivo. Si Bien. querés, acordate acá, acércate acá. Un abdomen agudo oclusivo y que probablemente una estenosis post-NEC. Bien, sí. Sí, Bien. algo que me parece importante resaltar es que, bueno, obviamente la marcada dilatación que no sé si ven cómo eleva el diafragma Sí. en esta radiografía y otra cosa es que vemos que la paciente no está transitada, digamos. No. Eso es algo súper importante de ver en la radiografía porque no tenemos aire distal. Porque por ahí los pacientes están sumamente distendidos, pero bueno, tienen aire distal, los pacientes están transitados y los expectas, que es algo que me parece importante que todos veamos en las radiografías, digamos. Bien. Buenísimo. Obviamente que este es un abdomen agudo oclusivo, pero hay que ver por qué lo hace. Puede ser por una estenosis de la anastomosis, o una estenosis post-NEC sin anastomosis, digamos, o una brida o adherencia si un paciente que, por ejemplo, se hubiera operado. Exacto. Bueno, entonces, sí, estamos en lo correcto, que se había obstruido. Entonces, hagamos como una diferenciación, digamos, de que tenemos este paciente, pueden recibirlo, cualquiera de todas las personas que están conectadas puede recibirlo en su guardia, porque era un paciente que tranquilamente se puede haber ido a su casa, puede estar alimentándose enteral completo con fórmula de inicio o pecho, y bueno, entonces ya lo tenemos y lo tenemos en la guardia. Entonces, vos ya sí habías dicho que le colocabas Lo ayuno. Bien. Una sonda orogástrica abierta, De buen calibre. importante, de buen calibre, para poder liberar todo ese aire. Ujú. Le colocas una vía, Ya hicimos un laboratorio que Tenemos un tiene laboratorio. bastantes cositas. y bueno, y en ese caso vamos a pedir la derivación de ese paciente. Vamos a ver. Exactamente, eso estaba esperando que ahí bien. Bien, ¿qué vamos a hacer? A mí me genera duda eso. Bueno, no hizo fiebre y demás, y no está no sé, pero no puedo descartar, no sé si puedo descartar que está perforado o no. Tiene una leucocitosis importante, Bueno, con tiene bilabielo, con fórmulas inmaduras, Tiene una PCR positiva de tiene las 2,6. plaquetas elevadas, tiene hiperplaquetosis, que también es un signo de infección. Sí. Sería bueno. ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Lo cultivarían? Le pondrá. Che. ¿Cultivarían? ¿Qué antibióticos iniciarían? Hemocultivos por 2. Acá dicen hemocultivos por 2. No estoy leyendo porque no lo veo. Jessy Pediatría Heller. Vamos, Heller, a ver qué dice Heller. Hemocultivos por 2 y qué más. No me. Primero lo cultivamos, pero ¿qué más? ¿Solo hacemos hemocultivos? Si lo va a medicar, va a tener todo, todo. Sí, está bien. Acá Emi también recibe pediatría, dice que si lo vas a medicar hay que sacar cultivo de todo. ¿Qué sería ¿Qué todo? sería todo? Hemo, EPL y gulo. Bien, exactamente. Bien, Está perfecto. perfecto. Hacerlo policultivamos al paciente. Policultivamos el paciente y iniciamos antibiótico de terapia empírica de amplio espectro, que como dijimos va a ser, depende de cada centro y de cada paciente. Sí, que va a ser tener en cuenta cuánto tiempo, si está en la casa, si no está en la casa, Ujú. si tuvo esquemas antibióticos antes. Previos. Está colonizado. Aquí Entonces, en el chat también ponen dolor, supongo que se refiere al tratamiento del dolor. Sí. Que instaurar analgesia. También. Sería importante por ahí destacar si la madre Acércate, tuvo acércate. un tratamiento antibiótico previo que podría condicionar. Jere acá también dice de si la mamá tuvo algún tratamiento antibiótico previo que podría condicionarnos a nosotros en el tratamiento antibiótico. Y bueno, es como decía Pili, es un paciente que después se va a derivar porque va a requerir alta complejidad, pero todo esto, lo principal, se puede hacer en todos lados. exacto. Bueno, con esto, como vos decías, Pame, que esa segunda par de placas que vemos que están re distendidas, puede que también tenga alguna clínica de dificultad respiratoria, Sí, porque también. está
ese diafragma está bien abombado y puede Se necesita el soporte Exacto. respiratorio. ese abdomen esté dificultando Comprimiendo. la expansión de la caja torácica. Sí. Y eso a veces, todos los que hemos hecho guardia en otros lugares de la provincia, eso puede surgir tranquilamente en una guardia de cualquier hospital y se nos puede empeorar de esta manera el paciente. Y obviamente también pedir hemograma, coágulo, medio interno, para ver si tenemos que compensar un poco al paciente. Hay falta de base para ver que no tenga una acidosis metabólica. Que seguramente la tenga, pero no estaba andando la máquina en ese momento. Bueno, ¿qué hicimos con este paciente? Este paciente continuó, o sea, se ingresó, se internó, se hicieron todas estas medidas que estuvieron contando. Y persistió con esta distensión abdominal, no mejoró con el esquema antibiótico empírico, no tuvo aislamiento en los cultivos, pero sí continuaba con la distensión abdominal, los débitos Biliosos. biliosos, con deposiciones apenas escasas, casi no tenía deposiciones, así que se decide hacer un colon por L. Bueno, ¿querés seguir vos, Pame, con el tema este? ¿De qué conducta tomaríamos con eso? No, en realidad es una paciente que estuvo internada acá en el hospital y la verdad es que mantuvimos una conducta expectante por un par de días, porque uno trata de ser bastante cauto con estos pacientes mientras se encuentren estables, porque obviamente que ningún ingreso a quirófano y menos para una laparotomía convencional es gratis para los pacientes, ¿no? Entonces, fuimos bastante cautos, tomamos una conducta expectante por un par de días, pero la clínica no mejoró. Igualmente, la paciente siempre se mantuvo estable y para terminar de confirmar nuestra sospecha más probable, que era una estenosis post-NEC, hicimos un contrastado, un colon por enema para ver el nivel de stop. Así que bueno, una vez que lo confirmamos, entre comillas, con el colon por enema, decidimos hacer una laparotomía convencional, obviamente hacer una enterolisis del intestino y evaluar el sitio de la estenosis y decidir, dependiendo de lo que nosotros viéramos en la cirugía, la conducta a tomar. Finalmente hicimos una micolectomía derecha con anastomosis terminolateral. La paciente no requirió colostomía, tuvo un postoperatorio favorable, la verdad, y finalmente se fue de alta un par de meses después, ¿no? Sí, Sí. pasó pediatría. Sí, pasó después a pediatría y sí, se fue. Es esto que nosotros digamos de la clínica, a veces nosotros como que, no, que este paciente que hay que ingresarlo todo, pero es re importante lo que vas a decir, porque la complicación que vamos a tener después es el síndrome intestino corto, digamos. Estos pacientes, además, tenemos una paciente que es prematura, que fue gemelar, la nutrición es 100% importante y la posibilidad de que pueda tener una nutrición enteral completa depende de todo este abordaje que se va haciendo y que tiene que ser a conciencia y tratando, digamos, de evitar mayores complicaciones. Y Creo por que ahí las conductas a tomar son bastante difíciles cuando tenemos dos polos de opiniones, digamos, el clínico que lo piensa del paciente y nosotros que lo vemos del aspecto quirúrgico y sabemos lo que implica. también lo tenés del paciente. No, el paciente. Pero Ahí obviamente hay que una un bebé. laparotomía también tiene muchas complicaciones. Una resección de anastomosis puede producir fuga de la anastomosis, estenosis de la anastomosis, infección, o un paciente colostomizado, después hay que aprender a manejarlo. Bueno, el síndrome de intestino corto, que no es para nada menor, pacientes eternamente dependientes o por un largo tiempo dependientes de la NPT, que se manejan muy bien en el hospital, pero después hay que ver que los padres y el medio sepan manejarlo, digamos. Eso es muy importante. Sí. ¿Alguna consulta, alguna duda que les haya generado? ¿Quieren contarnos algún caso que si tuvieron? A ver, entonces, bueno, fueron Niveles hidroaéreos, hemocultivos por 2, dolor, uro también, perfecto. sí, el tratamiento del dolor es re importante también.
Acá se hizo PL, ponen. Hemocultivos por 2, acá se hizo PL. Sí, la idea era que libre sea anónimo el paciente, pero bueno, era bastante peculiar las cosas que tenía, pero estaba bueno para hablar de las complicaciones, digamos, el pobrecito tuvo la NEC y después tuvo la estenosis. Sí, no se pensó al principio porque uno por ahí espera que pasen 2 a 3 meses del cuadro Del clínico cuadro, o de claro. la cirugía. Pero la verdad es que fue una complicación bastante temprana, porque la paciente reingresó 2 semanas después del alta. Sí, también es una entidad que tenemos que tener siempre presente y acordarnos también de las formas que vamos alimentando a los pacientes, ya sea prematuros, RCIU, los bajo peso al nacer, que tienen mucha implicancia después en cómo la morbimortalidad de estos cuadros. Bueno, si alguien nos quiere contar algo o algún caso que hayan tenido, que les haya generado alguna duda. Estoy dibujando. No sé si quedó claro lo de la ecografía, que es importante eso de cómo lo que más tenemos a mano siempre es la Sí, radiografía. por ahí la ecografía se pide también en el estudio de NEC si, por ejemplo, queremos ver líquido libre y demás. Pero, o sea, yo creo que con cualquier cosa uno siempre tiene que pensar para qué pide algo, digamos, o sea, siempre pensando en qué es lo que yo puedo encontrar y por qué lo estoy pidiendo. Entonces, como cualquier patología, digamos, si el paciente no tiene clínica de algo y ese estudio no me va a servir, digamos. Si este paciente vino por distensión abdominal, vómitos biliosos, tenía ruidos hidroaéreos disminuidos o muy aumentados, y no eliminaba gases, no eliminaba heces, lo más probable es que se trate de un colon agudo oclusivo. Entonces, ¿cuál es el estudio diagnóstico para eso? Es una placa. Ahora, distinto hubiera sido que, por ejemplo, venga con distensión abdominal, fiebre, sí tenga eliminación de gas y eso, y no, bueno, tal vez vomite, pero no tenía muchos vómitos o no eran biliosos. Sí le puedo pedir una ecografía, tal vez en otro tipo de paciente, pensando que tal vez tiene una colección intraabdominal, porque lo que yo estaría buscando es líquido. Puede ser líquido libre, o si fuera un absceso y es pus, lo puedo ver como particulado, dependiendo de lo que yo esté pensando. Si yo le hago una ecografía a esta paciente que tiene una distensión abdominal marcada, que tiene un abdomen agudo oclusivo, lo más probable es que la ecografía dijera asas intestinales marcadamente distendidas, examen dificultoso debido al cuadro que tiene el paciente. Y no me hubiera servido para nada. Entonces, por eso digo que siempre, si pedimos un estudio, tenemos que pensar para qué lo estamos pidiendo. Hola, buenas tardes. Acá Mariano, también compañero de PAME, estamos con Luciano, que es otro de los residentes. Agregarle este comentario de PAME que está bueno. Eh, También pensando en para qué lo pido y si te va a cambiar la conducta. Porque muchas veces los pacientes también que están con ocluidos o con una oclusión intestinal o subocluidos, también tienen líquido libre, que es líquido de sufrimiento intestinal, pero que tampoco te va a modificar la conducta. Entonces, muchas veces también pensando en si realmente te va a modificar la conducta del estudio que estás pidiendo. Muchas veces la ecografía te termina complicando un poquito más el panorama de lo que uno está esperando resolver. Claro, bien claro, buenísimo. ¿Qué pasó? No sé si hay alguna Ah. otra duda. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Ahí se compartió el link de la asistencia. Bueno, no sé si en este paciente la conducta antibiótica empírica, bueno, vamos a dirigirla a los cultivos y después, Sí, sobre todo siempre en este caso ¿no? Siempre en este caso va a ser muy importante cubrirlo con un esquema que cubra anaerobios, bacilos gram negativos. Siempre recordar que una vez que los pacientes ingresan a quirófano y podemos obtener la toma de muestra, siempre para nosotros los infectólogos es fundamental porque eso después nos permite readecuar el esquema, nos permite dirigir mejor el tratamiento.
Ya obviamente sabemos de que los anaerobios van a estar, pero a veces, por ejemplo, podemos tener el aislamiento de una pseudomona o alguna enterobacteria con alguna determinada resistencia. Podemos dirigir el tratamiento a ese germen y a su vez también agregarles el ornidazol, o sea, un esquema antibiótico que amplíe los anaerobios. Entonces, para nosotros, para los infectólogos, es fundamental la toma de muestra, la toma de cultivo y poder redireccionar mejor el esquema antibiótico porque ahí permitimos una mejor sobrevida del paciente. Y también, obviamente, no otorgarle tanto esquema de amplio espectro que a la larga, porque estos pacientes también lo que puede suceder es que ingresan en parenteral, tienen tratamiento de amplio espectro de forma prolongada, después eso aumenta el riesgo de infecciones fúngicas. Y ahí se complican un poquito más las cosas. Entonces, siempre que nosotros podamos readecuar un esquema, obviamente cubriendo anaerobios, va a ser mejor para el paciente. Hacer tratamientos cortos. Claro, Claro, exacto. cada vez más cortados. Bueno, también ahí. ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, lo de la clase, si se puede agregar una clase de dengue neonatal. Preguntan en el chat. Es medio complicado en tiempo. La semana pasada yo di citomegalovirus, hubo algunos problemitas técnicos, creo que lo voy a tener que volver a grabar. Si la vida me da la posibilidad, voy a grabar también algo de dengue, así ya lo cerramos. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, si no quedan más dudas, terminamos por hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes que viene con Chive, HIV. Temón. prepárense. Prepárense, sí. Prepárense. Vengan Vengan tranquilitos. con ganas de charlar. Claro. Fíjense que hay un link para los martes, que es martes, este martes, y el otro que viene, y el viernes es otro link.